control. Rock and roll. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Lau. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Estamos así blanco y negro. ¿Viste? No me ven, porque no se me ve la parte de. Pero estoy un poquito acá. Ya van a ver porque digo. Ya vamos a ver por qué, tipo ¿Por los qué? alfajores blanco y negro. Claro, estamos así. Bueno, bienvenidos al rock and roll de los miércoles. Aquí Hoy, estamos. un programón tenemos hoy porque la gente no sabe que en realidad el tema del que vamos a hablar hoy es el tema que nos unió. Sí, es verdad. ¿Viste? Es verdad. Te el tema que sorprendí, ¿eh? nos unió por nuestras personalidades o en la formación. Creo que por las dos cosas. Por las dos cosas. Como bien diría Augusto, que somos un grupo de ansiosos que estudiamos ansiedad. Y claro. Y sí, es el Exactamente. tema cuando nos conocimos ahí en Vivir Sin Fobias. Exacto. Así que bueno, el tema de hoy, Lau, vamos a primero a hacer un pantallacito de qué vamos a ver hoy y después pasamos a quien nos acompaña. Vamos a hablar sobre la ansiedad, explicar un poquito qué es la ansiedad, cómo se manifiesta y luego linkear lo que es ansiedad y sexualidad, ¿no? Cómo esto puede o no repercutir en la sexualidad, en la respuesta sexual. Bien. ¿Cuánto humo en la ciudad? Porque estoy sintiendo terrible el humo que hay en la ciudad, así que bueno. Molesta mucho. Molesta, y bueno, llega hasta acá, se siente. también hay gente, vamos a decirle que se queden, porque luego en la segunda mitad del programa viene Paola Radice, No psiquiatra. vendemos humo. Claro, no vendemos humo. Ahí viene Paola Radice, una psiquiatra muy copada, muy descontracturada para hablar, y nos va a hablar también cómo los psicofármacos pueden repercutir en la sexualidad. Bien, así que el programa completito tenemos. De todo. Sí. Tocando la ansiedad y la sexualidad y los Sí, sí. fármacos respecto a la sexualidad. Ahora sí vamos a empezar con quienes nos acompañan vamos. en esta aventura. Así que vamos a empezar con la gente de Prana, ¿sí? Prana está enfocado en la mujer actual, teniendo un estilo urbano súper cómodo, prendas nacionales e italianas modernas, talles reales, prendas oversize para sentirnos únicas y sexys en este nuevo cuerpo post 40. Y ahí la tenemos a Lau. Muy bien, que luce un jogger Gillette, que es una babucha de lycra comodísima que adaptamos a todo momento. Y hoy la combina con una remera que tiene detalles de parches con plateado. Hermoso, Lau. Divino. ¿Y el accesorio es tuyo? Es mío, me Ah. 40, mi cuñada y mi cuñada. Porque tenía el estilo, ¿viste? Yo he visto algo parecido ahí de Fer, por eso te pregunté. Muy lindo lo que tenés puesto. Bueno, los joggers siempre recuerden que vienen de talle S a XXL y es importante saber que siempre vamos a tener ropa acorde a nuestra comunidad. Claro, por supuesto. Ahora me toca a mí. Vaya, hoy con un look, pero fantástico se ha venido. A ver, Lore, ahí estamos lo de blanco y negro que decíamos hace un rato, claro. A ver, Lore trajo un pantalón de vestir ancho con remera lencera de la línea italiana, un hermoso conjunto all white, es fantástico, muy, muy lindo, que lo cortamos con una camisa de gasa con mangas de tul y terminamos el conjunto con un colgante plata, ese colgante me encanta. El colgante, no sé si no se lo queda alguna de nosotras. Es una belleza el colgante. Tengo un problema con Fer, es muy difícil no quedarme con él. Es verdad, porque vamos a veces, bueno, esto me lo quedo. Tenés un look precioso. Divina, así. Hermosa. De acá a una salida. A una salida, claro. De acá directamente te vas de joda. En Prana encontrarás una atención personalizada para que te sientas cómoda y encuentres prendas súper modernas y cancheras para esta nueva etapa donde necesitamos aceptar nuestro nuevo cuerpo. La dirección es Montevideo 1868. Y el Instagram figura ahí en pantalla. Tenés razón. Que se ve mucho mejor. Sí. Y a su vez recordamos que la comunidad tiene mostrando que siguen tanto a Prana como a nosotras, a De Señoras Nada, un 20% en la compra, que es un monto más que considerable que nosotros aprovechamos todas las veces. Sí, totalmente. Vamos y aprovechamos bastante seguido. Bien. Bueno, Lau, arrancamos un poco con lo que teníamos para hoy, que es hablar, como decíamos, un poco lo que tiene que ver con la ansiedad y luego linkear lo que es ansiedad y sexualidad. Arranquemos tranquilas entonces. Arranquemos tranquilas y respirando. Cuando vos tengas agos, tenemos un reel disparador para
para empezar a ver un poquito sobre la ansiedad en sí y qué es, cómo se manifiesta. Take a look at this. Step back. Take a look at this. You can free your mind. You can free it. You can free your mind. Yeah, you can free your mind. Seat back, window down. Just tell me where you wanna go. Leave behind your reservations. Take a look at this. Bien. Muy bueno. Bien. Si querés arranquemos, anda comentando si te parece un poco qué hablamos cuando hablamos de ansiedad. ¿A qué se Bien. refiere? A una palabra que socialmente todo el tiempo se ocupa y poder detectar un poquito más a qué nos referimos cuando hablamos de ansiedad. Sí, porque en realidad, digamos, la gente piensa que tener ansiedad de por sí, que la ansiedad es mala, Ujú. ¿sí? Y en verdad, digamos, lo que siempre comentamos es que tener mucha es tan preocupante como no tener nada de Ujú. ansiedad. Por nosotros necesitamos un monto de ansiedad, porque es ese motorcito que se nos prende para poder enfrentar situaciones, para poder empezar a hacer cosas nuevas. Entonces, tener ansiedad es saludable. O sea que la ansiedad no es fea, mala. ¿sí? Claro, Necesariamente. pareciera mala palabra, ¿no? Como a veces pasa. Exacto. Sí. Lo que pasa es que se confunde mucho la ansiedad con un exceso de ansiedad Ujú. o con un trastorno de ansiedad. Ujú. ¿Sí? Sí, me parece en esto está bueno pensarlo. O sea, claramente cuando nosotros hablamos de ansiedad estamos hablando de una emoción y es una emoción adaptativa. O sea, nos permite ir adaptándonos a nuestro entorno, adaptándonos a nuevos desafíos, a Ujú. cosas que vienen por delante, como vos planteabas. Y lo que tiene que ver claramente, entra en este juego del concepto de ansiedad si estamos hablando que es más funcional o más disfuncional para la vida de la persona. Es decir, me está ayudando a, por ejemplo, prepararme para algo, o es tan alta la ansiedad que tengo que, por ejemplo, un poco las cosas que van apareciendo en el reel me bloquea, me genera malestar, me genera, por ejemplo, gastritis, dolor de panza, mareos o un montón de cosas más, ¿no? Se transforma en una piedra en el camino. Es decir, Claro. si las respuestas que yo tengo son acordes o no al estímulo, a aquello que me lo genera, o son desproporcionadas Ujú. respecto a lo que me genera. Y estos síntomas, que hay una cosa muy interesante que está bueno, que es tener en cuenta que estos son algunos síntomas que pueden o no aparecer, porque una de las características de algunas personas con ansiedad es que cuando ven algunos síntomas terminan teniéndolos. No Sí. todas las personas, pero no es que tengo que tener todos esos síntomas para tener ansiedad. Hay personas que tienen ansiedad elevada, ¿sí? Ujú. Pero no hay una sintomatología evidente, sino hay una rumiación a nivel de pensamientos Claro. que no es tan visible. Pero Claro. esa persona igual se encuentra en una sensación de malestar muy grande. Claro, viste, es bastante frecuente que a veces de alguien que se lo ve como muy calmo por fuera, se diga, uy, es re tranquilo, re calmo. Y tal vez la cabeza es un torbellino. No para. Porque como para ir pensando un poco, la ansiedad se puede manifestar como en distintas áreas de alguna manera, ¿no? Hay cuestiones bastante fisiológicas, que eran un poco los síntomas que aparecían en el reel. Entonces puede ser o dificultades para dormir, o gastritis, dolor de panza, taquicardia, etcétera. Pero también tal vez no se manifiesta tanto en esa área y tal vez una leve tensión corporal, pero la cabeza, como decís, No para. no para. La persona quiere concentrarse en algo y no está pudiendo, o tiene, no sé, algún evento o algo importante varios días por delante y está, darle máquina a eso sin poder parar, ¿no? Sí. Y si no, también aparece muchas veces manifestada bastante en conductas concretas, ¿no? Ya con la comida, si hay alguna adicción de ponerse, por ejemplo, cigarrillo, o comerse las uñas o cosas así, que también se puede manifestar la ansiedad de esa manera, ¿no? Como canalizarla un poco de esa manera. Sí, o sea, siempre teniendo en cuenta que cuando hay una curva de ansiedad, digamos, que marca lo que es la ansiedad y el rendimiento, Ujú. y hay una primera parte que cuando sube la ansiedad, también sube el rendimiento. Por Sí. ejemplo, cuando una persona se prepara para dar una charla o para Ujú. rendir un examen o para un viaje o para algún desafío o algo que tenga que hacer, hay un momento que es directamente proporcional, es decir, aumenta la ansiedad acorde también al rendimiento. O sea, Mm. necesitamos esa ansiedad para poder rendir, digamos, más Sí. y estar, digamos, como más alertas y Ujú. atentos, y hasta mejora nuestra capacidad de concentración y atención. El tema es cuando esa curva, que se llama de Yerkes Dobson, que es el autor que digamos que trabaja con esa curva, empieza a decrecer. Entonces, sigue subiendo la ansiedad la ponemos en este eje, Ujú. ¿sí? Sigue subiendo la ansiedad, pero empieza a disminuir el rendimiento. Y ahí es cuando es inversamente proporcional y empezamos a entrar ya, para hacerlo muy, muy sencillo, ¿no? Porque Claro. tendríamos que tener mucho más tiempo para explicarlo, ¿no? Pero muchos de los trastornos de ansiedad
ya cuando la ansiedad, cuando yo recalculo la situación, Ujú, pero en vez de frenar, recalculo y quedo en ese estado de alerta. O ujú. sea, sigo exigiéndome más y sigo dándome cada vez más manija y sigo pensando que no tengo la capacidad para hacer frente, ahí empieza a bajar el rendimiento y aumentar la ansiedad. Claro, porque tiene que ver un poco con este estado de alerta, es visualizo que lo que tengo frente a mí es mucho más grande o más peligroso, ¿no? De lo que yo le puedo hacer frente. O sea, mis recursos los veo mínimos a comparación de lo que tengo Ujú. por enfrentar. Sea que yo una entrevista de trabajo, sea una reunión social, sea un examen, sea encontrarme sexualmente con alguien, ¿no? Sí, sea por ejemplo la maternidad, sea también, yo porque estoy tratando de ubicarlo en nuestra Sí. población, en nuestra comunidad, entonces pensaba, ¿no? Sean sofocos o sean la sintomatología asociada con la menopausia, si yo empiezo a darme Ujú. manija y empiezo a pensar que esto es, me estoy volviendo vieja y que entonces ya no voy a gustarle a nadie, o empiezo a darme manija y empiezo a generar todo un rollo mental, esto empieza también a repercutir en, a lo mejor, mis relaciones interpersonales, Ujú. en cómo me relaciono con las personas, en si salgo o no salgo, me quedo más en mi casa, o puedo empezar a tener miedo a enfermarme porque empiezo a pensar que ya estoy vieja, entonces empiezo a pensar, estoy dando ejemplos como que Claro. podrían Sí, 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 suceder, por supuesto. empiezo a pensar que cualquier señal que aparece, ¿sí? Es un síntoma grave, Ujú. ¿sí? De mi declive de la salud, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en general de las peores cosas que se puede hacer cuando hablas de salud es me pongo a googlear. Tal cual. Generalmente dispara mucho más, ¿no? Pues Sí. tengo un dedo hinchado. Googleo, me va a saltar 3 millones de cosas, Sí. de las peores hasta de solamente un dedo hinchado, Y ahora ¿no? tenemos esta Pero, inteligencia artificial que nos agrega claro, otra pues manera también más. son a veces recursos que las personas con ansiedad a veces buscan como buscando calmarse Sí. y activa mucho, mucho peor. Pero me parece que es clave como para ir pensando como este concepto que tiene que ver con un estado de alerta en sí. Que como vos planteabas en un inicio, por supuesto que puede ser muy funcional porque me ayuda, como yo decía, esto de la ansiedad, es para prepararme para, ¿no? Ujú. Hay una emoción que me sirve para prepararme. Sí. El tema que si llega a ser un estado de ansiedad tan elevado, ya me termina bloqueando en muchos Me casos. bloquea y me paraliza. Me paraliza, sí. Me hace acordar creo que era Gabriela Acher la que decía que la diferencia entre el miedo y el pánico es que por lo menos con el miedo conozco gente, porque el pánico me paraliza de Sí. tal manera que hace que yo muchas veces no me relacione. Y el pánico es una expresión, y sobre todo los ataques de pánico, Ujú. puede ser una expresión máxima de cualquiera de los cuadros de ansiedad o cuando Ujú. tengo un pico muy elevado de ansiedad, que es donde se suman varios de los síntomas, por ejemplo, muchos de los que se Sí. nombraron en el reel que arrancamos al principio. Claro. ¿Sí? Sí, también hay que pensar de que a veces las personas pueden no sentirse identificadas con algo muy concreto, tipo así síntomas, cosas así, pero lo que refieren es como el estar como en un estado como difuso, medio constante de ansiedad, como el estado constante de alerta. Yo a veces lo reflejo con las personas con un ejemplo como del semáforo, ¿no? Es como si estoy medio siempre entre el amarillo y el rojo. Tal cual. Y Sí, me sí, encuentro sí, como sí, sí, sí. constantemente en eso. Entonces tal vez no aparece una cosa muy en concreto, o sea, tal desafío que viene por delante y me activa de esa manera, sino me siento siempre o generalmente en este estado. Sí. Y es un estado también hasta físicamente muy agotador. Es que en realidad, tomando el mismo ejemplo que vos estás dando, que Mm. yo también lo uso y está muy Ujú. bueno, otra de las cosas que pasa en estar en amarillo y rojo es que cualquier pequeño estímulo que Sí. aparezca, como ya estoy en amarillo, ¿sí? Me lleva mucho más rápidamente al Claro. rojo. Por eso una de las cosas que terapéuticamente nosotros trabajamos tiene que ver con poder desactivar, ¿sí? Este estado de ansiedad elevado, este amarillo, y llevarlo a un verde, a estar en un Ujú. estado de salud y de mayor bienestar, para que sea más difícil, ¿sí? Que vuelva a activarse los síntomas que están asociados a la ansiedad. Y que en general aparece mucho esto de los pensamientos bien como negativos o de cosas malas que podrían suceder, ¿no? Porque la ansiedad tiene mucho que ver con esto de ir como anticipando aspectos que no van a salir como uno espera. Sí, está bueno decir que los pensamientos no es que sean buenos o malos. Laura, bien, gracias. Pedimos a Vagos para que nos marque algunas Sí. cuestiones. Digo esto, los pensamientos no es que sean buenos o malos, sino que son funcionales o disfuncionales de acuerdo a lo que yo quiero lograr. Entonces, Claro, yo digo me porque refería a negativos en ese sentido, no porque no, sean buenos o malos, pero está buena la aclaración. lo Está aclaro bueno, porque sí, por sí. ahí la gente piensa que No. es algo bueno o es No, no, algo no. malo, y en realidad no es que sea bueno o malo, es que nos colaboran o no, nos afectan o no.
¿sí? En lo que tiene que ver con la consecución, en lo que tiene que ver con lograr ciertos objetivos. Claro, si tengo un objetivo, lo estoy planteando todo el tiempo que no voy a poder, que no me va a salir, que no lo voy a lograr, en ese sentido no me está ayudando a poder llegar a ese objetivo de una forma más productiva, tal vez. O si llego con mucho malestar. Ahora, la síntesis que hicimos de ansiedad en muy poquito tiempo, te digo, Y en charlas que hacíamos de 1 hora y media. es un montón. No Es un sé qué montón. le habrá quedado a la gente. Tal de le lo que quedó, dicen dijeron después, que estas pero chicas son ranciosas y hicieron una ensalada terrible. hablamos bastante pausadas, te digo, para ser nosotras. Venimos tranquilas. Bueno, vamos a presentar al quienes nos acompañan en el Dale. segundo bloque, Dale. ¿sí? Que es la gente de Tapaco. A vos cuando quieras. Bien. Victoria. ¿Sí? ¿En el Sí. segundo? Ay, yo te dije mal, entonces. Estaba segura que era... O sea, es porque... Por lo menos acá. no, está bien, perdón. Va de nuevo. Eso es ansiedad. Toma Eso es dos. ansiedad. Toma dos. Cortalo que no salga. Esto se edita, esto se edita. Vamos de nuevo, dale. Vamos a presentarla a quien nos acompaña a partir de este mes, de la gente de Victoria, que nos mandó un reel para que conozcamos un poco sus locales, ¿no? Como una Vamos a vista. hacer un recorrido así, 360 por los locales. Así que bueno, vamos a presentar a la gente de Victoria. La más épica batalla de la historia ha llegado a su fin. Tus sueños y tus fantasías, tus luces y tus sombras. Tus ángeles y tus demonios conviven en un único lugar. Victoria Sexy. Victoria Sexy. Visítanos en victoriasexy.com.ar. Bueno, ahora vamos a mostrar un reel que nos mandó Victoria, que es para hacer la presentación del local de calle Maipú, que es uno de los más grandes. Y bueno, sabemos que aparte es uno de los locales más tradicionales de Rosario, para que los conozcamos un poco, un recorrido 360 del local. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister, hey, sister, go, sister, go. He met Marmalade down in old Moulin Rouge, strutting stuff on the street. She said, hello, hey, Joe, you wanna give it a go? Get you, yeah, yeah, da, da. Get you, yeah, yeah, here. Mocha chocolate, yeah, yeah. Cream lady Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Yeah, 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 yeah. He's sat in a pool while she freshened up. Boy drank all that magnolia wine. All her blacks and sheets waist on free. Yeah. Get you, yeah, yeah, da 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 da. Get you, yeah, yeah, here. Ooh, yeah, yeah. Mocha chocolate, yeah, yeah. Cream lady mama. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Te recordamos que podés encontrar estos y muchos productos más en sus dos locales, Maipú 680 y 3 de febrero 1276. Y el Instagram es @victoria.sexy con doble Y. Y otra vez, siguiendo ambos Instagrams, te Ujú. dejo a vos. Hay un 20 de descuento en la compra de todos los productos, siguiendo el Instagram de Victoria Sexy. Y el nuestro van, muestran que nos están siguiendo y se puede adquirir un 20 de descuento, que es buenísimo. La verdad que este videito es como para entusiasmar a la gente que vayan a conocerlo personalmente al local, porque es fantástico mostrar así, Sí, sí, pero hay todo que ir lo que personalmente a las tienen. tiendas, Y ¿sí? todo lo que tienen. Muchísimo. Y ahora que se viene para, como dijimos, la primavera, ¿viste? Con Claro. las hormonas a full, viene bien. Bien. Bueno, ahora un poco, ¿qué pasa? Abrimos la parte de la sexualidad con Victoria Sexy. Claro. Por eso es que me dijiste, no, ahora Ahora viene. no viene Tapaco, ahora no. no viene Ahora en un Tapaco. ratito sí, pero todavía no. ¿Qué pasa con la ansiedad y la sexualidad? ¿Repercute, no repercute? Hicimos encuestas, Sí. Aramos dijo el mosquito. O sea, Aramos hiciste la encuesta. Es Es producción de es ambas. producción, es Producción de ambas. Bueno, y en realidad fue interesante porque apareció bastante, las respuestas aparecieron, viste, Sí. eran bastante diversas. Ujú. Si afectaba o no la sexualidad, la ansiedad a la sexualidad. Ujú. Y en verdad, vamos a poner así una cuestión de suspenso, no siempre.
Claro, ¿Mm? claro. No siempre, lo que acá hay que pensar, un poco como veníamos hablando en la línea anterior, de ansiedad como concepto más general, de que es una emoción que nos ayuda para prepararnos para ciertos desafíos, y tú hablabas de tipo la energía interna. Hay un cúmulo de ansiedad para la respuesta sexual y cuando nos empezamos a vincular con otra persona que es sumamente funcional, ¿no? Y es necesaria en algún punto. El tema tiene que ver un poco, como veníamos hablando antes, en qué nivel Ujú. estamos viviendo esta ansiedad. Si es un nivel muy elevado, por supuesto que nos puede llegar a bloquear, nos puede generar malestares, algunas dificultades sexuales, pero en un nivel un poco más manejable, esto que nos va preparando como para ver también, no sé, si queremos encontrarnos con la persona, qué queremos hacer, nos va motivando hasta de los ratones que vamos Sí, y teniendo. en ocasiones hay personas que también utilizan la sexualidad y sobre todo el orgasmo para disminuir el estrés y para Sí. disminuir situaciones de ansiedad, ¿sí? Entonces, también aparece. Ahora, en aquellas situaciones que más frecuentemente vemos Ujú. esta alianza, pero que afecta, Sí, tiene que ver con el desempeño sexual. Uno es cuando Ujú. estamos todo el tiempo pensando cómo tengo que desenvolverme. Nosotros también lo hemos relacionado cuando no estoy en una buena relación y un buen vínculo con mi cuerpo, por ejemplo, que vos sabés que es un tema Sí. que yo trabajo Sí. un montón. Bueno, con lo cual aparece mucho este pensamiento de cómo la otra persona me puede estar viendo, cómo me estoy desenvolviendo y cómo me tendría que desenvolver, que tiene que ver con todo este desempeño sexual, que tiene que ver con un estilo de ansiedad que tiene que ver muchas veces con ansiedad social. como y lo nos nombraba en afecta. ese caso Kaplan, que decía Helen Kaplan, una sexóloga muy reconocida, el rol del observador, ¿no? Cuando nos ponemos, en vez de estar viviendo el momento, nos ponemos a observarlo como desde afuera, a observarnos a nosotras mismas y en esa misma conexión es como la otra persona me puede estar viendo, ¿no? Entonces Kaplan hablaba mucho de eso, me parecía que es bueno como para pensar, cuando nos salimos un poco de la situación y en vez de vivir la situación, estamos observándola de un ojo más bien crítico, ¿no? Perfecto. Y que ahora ya que estamos, viste, a mí me gusta siempre preguntarte a vos porque es como más dinámico. No es que a mí porque me gusta. Preguntame Che, algo Lau, que yo te sepa, yo que me pregunta ya, algo que no ahora voy a sé. preparar preguntas que no sé, porque yo siempre te pregunto y vos siempre sabés. Pero bueno, si tuvieses que decirme algunos de los trastornos de ansiedad más característicos que vos veas Ujú. relacionados con trastornos de disfunciones sexuales. ¿Vos decís desde el trastorno de ansiedad? Sí, ¿O qué que repercute en la está bien, sexualidad? Está muy bien, ¿viste? Está ¿Viste? muy Me llevas de bien. un lado al otro. Está muy bien lo que ¿Qué estás diciendo. repercute en la sexualidad? Explica por qué haces esta aclaración, porque quedó mal mi pregunta. Claro, porque la realidad es que una cosa son los trastornos de ansiedad, o sea, ansiedad generalizada, fobia social o trastorno de ansiedad social, pánico, etcétera. Esos son los trastornos de Sí. ansiedad. Pero la realidad es que la ansiedad, aunque no necesariamente esté colocada en la persona como en un trastorno específicamente, Ya. puede estar alterándole su sexualidad, por Bien, supuesto. perfecto. ¿Qué cosas se ven más característicos? Por ejemplo, no poder llegar al orgasmo, Ujú, preorgasmia. preorgasmia, la dificultad en el deseo, en muchos casos, ¿no? Yo Esto voy de- poniendo titular, deseo inhibido. y bueno, uno de los más clásicos tiene que ver con el vaginismo, que hay una cuestión de una contracción de los músculos involuntaria, ¿no? Estamos De hablando todos los siempre, músculos por del supuesto, perineo. estamos hablando de las mujeres, que es la comunidad nuestra. En Claro. hombres encontramos Algunas otros más. tipos de disfunciones, pero estamos hablando de esta, ¿no? O sea, el vaginismo o la contracción involuntaria que aparece, yo lo veo muchísimo en el consultorio, Sí. muchísimo, excepto que haya habido algún evento o situación traumática en la historia de Ujú. esta mujer, aparece muy asociado a la enorme dificultad en soltar el control. Sí. Lo mismo la dificultad para llegar al orgasmo. Ujú. Tiene mucho que ver con esto de la dificultad de soltar el control, de dejarse llevar, ¿no? Y como yo recién hablaba del deseo, a veces termina siendo bastante afectado el deseo por la dificultad de la persona de conectar con el momento, ¿no? Exacto. Porque esa persona que se está encontrando con otra persona para algún encuentro sexual, por ejemplo, también puede ser la masturbación, ¿no? Pero imaginemos algo como que hay otra u otras personas alrededor y su cabeza no para con otros temas. O este rol tipo de observador del Sí. encuentro, o si no, que a veces no para con otros temas, preocupaciones de cuestiones laborales, preocupaciones de cosas para la Los casa, hijos. los hijos, etcétera. En vez de estar conectando y sintiendo el deseo y el placer que puede estar puesto ahí, está en otra cosa. Ujú. Entonces eso realmente afecta mucho. Lo que hablábamos la semana pasada, que tengo que pensar siempre en no decir sesión, la semana pasada de la respuesta sexual, Ujú. o sea, puede afectar cualquiera de las fases de la respuesta sexual. El momento de la excitación, el momento del deseo, el momento del orgasmo,
puede afectarlo cualquiera de estas fases. ¿Y qué se puede hacer, doctora? ¿Qué se puede hacer con qué? Con Decimos, esto, ¿qué se vamos a puede una hacer con consulta, esto? tengo Dale. mucha ansiedad, Tenés no mucha sé, no ansiedad. puedo llegar al orgasmo o no tengo deseo, ¿qué se puede hacer? No te estoy diciendo que me hagas toda una sesión en No medio, te pero puedo hacer toda una sesión digo, porque no hay da el algo que tiempo. se trabaja Sí, en hay muchas general. cosas. Siempre vamos a aclarar, que es lo que siempre aclaramos, que hay que primero se mete todo en contexto. Hace cuánto que estás, si estás en pareja, hace cuánto que estás en pareja, cómo te llevas con tu pareja, si hay atracción o no hay atracción, si puede haber alguna cuestión de sentirte obligada al tener un encuentro sexual. Sí. ¿Cómo son las condiciones? Porque muchas veces nos encontramos que las condiciones en las cuales está el encuentro sexual es que no tienen un lugar para tener un encuentro, porque hay hijos, entonces no tienen, o sea, estos hijos están o hijos o hijas están No hay en la misma privacidad. habitación, no hay privacidad, Ujú. el cansancio, el agotamiento, la rutina. O sea, primero hay que hacer una evaluación general del contexto Claro. y las 4 cosas que hablé la otra vez, de cómo se está comunicando ese vínculo que estamos Ujú. hablando, estas personas, cómo se están comunicando. Si hay cercanía, si están teniendo algún momento de intimidad y cómo está esto, cómo está la creatividad y una de las cosas importantísimas, por lo menos que yo veo en lo que tiene que ver con el deseo sobre todo, es cómo está el autocuidado de esa persona. O sea, si esa persona, cómo se siente consigo misma, si Sí. está en un momento en el cual esté teniendo un deseo hacia ¿sí? su propia persona, eso también es algo a evaluar. También podemos evaluar fantasías, y esa persona Sí. es capaz de fantasear o no sola. O sea, hay muchísimos puntos como, Ujú. como para trabajar. Lo bueno acá es que realmente es algo que se puede trabajar, Sí. por supuesto. En función de todo esto que vos ibas abriendo, uno va viendo hacia qué punto es más como para ir revisándolo, ¿no? Tal vez cuestiones de privacidad y de pareja está bastante bien y pasa más por, como decías, la persona no se está sintiendo bien consigo misma por, no sé, por cambios que está teniendo Ujú. y desde ese lugar no está pudiendo conectar con otra persona y tal vez la pareja está todo ok, ¿no? Sí. Es una cuestión más individual y a veces aparecen más cuestiones de lucha de poder o cosas así. Sí, por ¿no? supuesto, bueno, aparecen cuestiones de lucha de poder, aparecen cuestiones de violencia, aparecen Ujú. roles muy rígidos. Por eso hay que hacer una muy buena evaluación de lo que nos están diciendo. Por eso, ¿por qué digo esto? El otro día daba clases en la facu Ajá. y hablaba de un determinado tema, y entonces decía, bueno, ¿qué pasa con las sexólogas, los sexólogos que dan tips? La verdad es que es una manera de bastardear la profesión para mí, Totalmente. porque es un Sí. enorme problema dar tips. Porque nosotros podemos decir cosas como vos decías la otra vez, los estímulos y los antiestímulos Sí. que hablabas la otra vez, pero tenemos que tener muy en cuenta todo lo que tiene que ver con el contexto donde se desarrolla, porque si yo a vos te digo, no, mira, si vos querés recuperar el deseo, vos tenés que hacer primero A, después B y después C. Y vos decís, para, hice A, B y C y no me pasó, bueno, pero que no tuvimos en cuenta un montón de otras Y cosas. pero pareciera además que todas las personas somos iguales. Pues la Claro. realidad cuando se habla de estímulo y antiestímulo es de la subjetividad de cada uno, ¿no? Sí. Entonces, para todo tiene que ver primero con la subjetividad. ¿Qué le gusta a esa persona? ¿Con qué se siente mejor? ¿O qué le está pasando Entonces, nosotros particularmente? hablamos de generalidades, pero siempre Sí. aclaramos que cuando vamos a hablar con las personas tenemos que hacer todo un estudio de, bueno, ¿cómo está esa persona? Si está en un vínculo o no está en un vínculo, ¿cómo está en ese vínculo? Si tienen encuentros sexuales, ¿cómo son los encuentros sexuales? ¿Cuánto tiempo disponen? De un montón de cosas y factores. Sí, a mí me parecía importante, digo, como para después sí. vayamos con nuestros próximos que nos acompañan, las próximas personas que nos Y acompañan y el apoyan acá. WhatsApp para decir también. Ah, y también lo vamos a decir. No, a mí me Acá parecía... dice Floppy esperando a Paola. Che, bánquennos. Ya viene, Paola. ya viene, ahí está Paola. bien. De hecho, está Bánquennos acá, un está poco. afuera, Pau. Estamos hablando nosotras, pero... Pero sé que medio embolamos, dice vayan. No, porque antes dijeron, qué buen tema. Bueno, por lo menos una de cal y una de arena tenemos No, acá. yo lo último que iba a decir, Sí. cuando yo te preguntaba esto de qué se puede hacer, obviamente que uno no lo puede tirar tipo tips, claramente. Pero a veces lo que yo escucho en esto de la palabra, como ansiedad que aparece tanto, soy ansioso, esa cosa tan así, hasta a veces como una cuestión de soy así y ya no puedo hacer nada. Sí. Y la realidad es que esto sí se puede trabajar, Sí, por ¿entendés? supuesto. O sea, si hay alguien que le está generando alguna afectación, por ejemplo, en la sexualidad, se puede trabajar. No significa que después la persona va a ser paz y amor, porque a ver, también siempre tiene que ver con la estructura de cada uno. Está bien, estamos de acuerdo. Hay una parte Pero- que tiene que ver con la aceptación, porque si yo tengo una ansiedad heredada y yo ya Sí. tengo un rasgo de ansiedad que traigo, que yo lo tengo. Madre que estás del otro lado, lo tengo, porque es herencia materna. Pero bueno, ya digamos, esto implica que durante más situaciones me van a activar estados de ansiedad. Claro. Entonces, Sí. una es aceptación, es decir, yo Sí. tengo y traigo un rasgo de ansiedad. Lo que puedo hacer es que no se active. tan Aprender a fácilmente, manejarlo. Y eso es lo que vamos a trabajar en la consulta y también que esto no afecte Sí. y no termine
entrando en la cama o en, bueno, en la silla, en la mesa, en donde sea, en donde se desarrolle la sexualidad, ¿no? Bien. Bien. Bueno, vamos a contar quiénes nos acompañan también ahora. Ahora sí. Ahora sí con Tapaco. Tenemos un reel cuando lo tengas, Agos. Cuando quieras, a vos. Bueno, acá vamos a mostrar lo que nos trajo hoy la gente de Tapaco, que es este tupper ensaladera, que viene incluido con el tenedor, ¿sí? El adminículo acá que tenemos para poner la salsita. Pero qué bueno que está eso. ya sabía que te iba a gustar. Está espectacular. Yo sabía que le iba a gustar. Está espectacular. Y después, bueno, acá se puede poner desde una ensalada o se pueden poner, si quieren, ensaladas de frutas o pollo con vegetales o lo que deseen. Sí, un pollo teriyaki viene bien, una salsita, ¿sí? Y por lo que yo sé también está en un muy, muy buen precio. Así que acá tenemos, Súper original, la verdad Para- que me encantó. ¿viste? Muy Para original. llevar a la radio, a Sí, la traer acá y oficina, empezamos al toc, toc, toc. consultorio. Y a esta hora te digo que lo traemos acá, chiqui, chiqui, chiqui. Pero totalmente. Bueno, aquí estamos el producto de hoy. Bueno, vamos a recordar que nuestros amigos de Tapaco son distribuidores, realizan venta al por mayor y menor. Tienen dos direcciones, zona centro San Luis 1135 y zona sur Coronel Arnold 2740. Y el Instagram es @envasestapaco. Y para la gente que quiera ahora mandarle preguntas a nuestra No, pero pará, invitada. acá le mandaron un WhatsApp. Dice, la estoy escuchando desde Palma de Mallorca. No, esto tiene un level. Un level, gente. Paola es mi psiquiatra hace 5 años. Soy Rosarina, obvio. Acá es la 1:40. Te están escuchando a mira. vos. Tengo fans. Y Tenés después, fans. acá dice Natalia, para una ansiosa sin inconveniente sexual es un cable a tierra. Muy bien. Bien. Bueno, vamos a contar quién está acá. Muy bien, Muchas presente. gracias, Paola Radice está Paola, acá. Chicas, ¿cómo va? Muchas Muchas gracias por gracias. la invitación. Muchas gracias por venir. Vamos a contar de que ella es médica psiquiatra, terapeuta posracionalista, directora y docente de posgrado en Centro John Bowley. Así que bueno, muchas gracias Bienvenida. por venir acá. Bienvenida. Muchas gracias. Che, yo voy a hablar más informalmente. Ustedes son muy profesionales. ¿En Por serio? supuesto. Ustedes son Nos muy equivocamos, profesionales. pero nos equivocamos Pensé que iban a profesionalmente. charlar así, onda, bueno, hablamos un poco, así en general. Yo la veo con mucha propiedad hablando. Ojo, sí, acércate un toque al micrófono. Sí. porque- Ahí ¿Se escucha estamos. ¿A vos se escucha bien ahí? Sí. Igual porque- vos tenés mucha propiedad también y mucho conocimiento, pero sos relax. No sos la en el psiquiatra de la consultorio- No, en el chaquetilla. consultorio no soy tan Nah, formal. nah. Por eso Tranca. digo, no sos la psiquiatra de la chaquetilla que uno No, a veces Nosotros encuentra. acá también nos reímos, nos equivocamos, pero con mucha propiedad nos Sí, equivocamos. sí, totalmente. ¿Viste? Muy formalmente. Ah, el sí, error. sí, nos equivocamos. Impecable. Toda rota, pero con formalidad. Por supuesto. Y bueno, la idea que nos interesaba charlar un poco con vos era el tema que habíamos planteado, era psicofármacos y sexualidad, ¿no? Un poco como para que vos nos cuentes de tu experiencia, de lo que vos ves, por supuesto, de tu práctica, si los psicofármacos pueden afectar o alterar la sexualidad en las mujeres, en general, pero nosotros la realidad es que esto lo enfocamos mujeres más 40, más 50. Perimenopáusicas, menopáusicas, pero bueno, igualmente hubo un programa con una pregunta que después te la trasladamos. Dale, buenísimo. Bueno, viste, la parte de psicofarmacología es bastante amplia. O sea, a ver, tenemos antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos. Es mentira si alguien te dice que los fármacos no producen de ninguna manera una alteración en la libido o en la eyaculación en el lugar de los hombres, o la llegada al orgasmo de cualquier manera. A ver, siempre creo que lo que es más importante es tener una muy buena relación con tu psiquiatra. ¿Por qué?
porque hay múltiples psicofármacos. Nosotros estamos en un momento de la farmacología que está buenísimo estar enfermo, la salud mental. Si nosotros vemos la historia de la psiquiatría, antes siempre fue peor. Claro. Entonces nosotros nos encontramos en un momento donde tomar un antidepresivo hoy es muy, muy simple, porque justamente si tenemos una buena relación con el psiquiatra, podemos hablar, podemos charlar de lo que nos pasa, y esa persona está permeable a cambiar el psicofármaco, a entender que, bueno, claramente hay una indicación, porque si no, no se lo vas a dar, pero si hay una indicación y hay algún tipo de efecto adverso, por supuesto que se tiene que cambiar o modificar la dosis. Todas las personas tenemos un organismo particular, Claro. y no todos respondemos de la misma Sí, manera. claro. Hay algunos psicofármacos que realmente no tienen alteraciones sexuales. Por supuesto que a veces no es el que tenemos indicado, porque tenemos que ver a quién tenemos adelante. Pero sí creo que es fundamental entender de que lo principal es tener una buena relación de escucha recíproca. Sí. Entonces eso nos abre la posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué me ha pasado a mí en el consultorio? Hay antidepresivos bastante fuertes que realmente para depresiones andan excelentes. Sí, esa justamente esa era la pregunta que nos había hecho de una persona que iba a tener depresión y había, ¿te acordás? Sí. Y que a partir de la depresión había perdido el orgasmo. Y entonces ahí fue la consulta, bueno, qué medicación estaba tomando y que consulte nuevamente con su psiquiatra, que no eras vos en este caso. Claro, no, acá Sí, mandan sí. gente que le hace unos comentarios Sí. ustedes dos, pero ustedes dos, chicas. Bueno. Perdón, pero la tengo que leer. A ver. Dice, las guardianas de mi cabeza, Lore y Pau. Más allá del protocolo que no me importa, las amo. Ay, mi amor, ya sé quién es. Bueno, muchas gracias. Nosotros queremos a los pacientes, esa es la realidad. Ok. Y vos planteabas esto del vínculo, por supuesto que es lo Sí. principal. Digo, a mí me Sí. pasa que a veces alguien me está charlando conmigo y digo, pero vos lo consultaste con tu psiquiatra, esto se lo comentaste, a veces no se animan. Vos desde tu práctica tenés movimiento de psicofármaco, como vos recién decías, esto de la cantidad que hay, como para si alguien le está Sí. afectando. Justamente eso era lo que yo quería plantear. A ver, yo arranco un tratamiento, vamos a suponer, digo lo del episodio depresivo, ¿por qué? Porque el episodio depresivo, primero que es muy común. Hay episodios depresivos, chicas, que realmente son tremendos. Sí, o sea, sí, tal la cual. apatía, la bulia, no nos podemos levantar de la cama. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, la realidad es que la sexualidad no le interesa al paciente y a mí tampoco. No, en pues estamos ese totalmente de punto acuerdo, por quiero ser supuesto, sincera. claro. Yo, ¿qué me planteo? Yo necesito que esa persona arranque. Claro, Yo sí, entiendo sí, que sí. ese organismo no está funcionando. Sí, sí. Entonces, no voy a elegir el fármaco en función de si altera o no altera la función sexual. Yo necesito que esa persona se levante. Funcione primero. Funcione, sea una Sí. persona, porque la realidad es que cuando estamos claramente deprimidos, no podemos nada. Y tampoco hay deseo, entonces también no, el espectro de la depresión no nos permite mucho pensar en la vida de interrelación. Entonces, en ese momento, la realidad es que yo busco un buen psicofármaco que levante el estado Claro, de ánimo, que sí. me regule el mecanismo de serotoninérgico, que vea que esa persona funciona. Ujú. Y si ese psicofármaco altera, porque muchas veces altera la función sexual, cuando empieza a haber vida, que son después de un par de meses de estar claramente deprimido. Donde empieza Sí, a haber vida. Y me sí, encanta. chicos, porque no. Y Sí, porque sí, no- no, Claro. me encantó la frase, la tenía que decir porque me encantó. Bien, cuando ahí charlamos. reanima. Bien. Claro, porque ahí tengo Estamos- interés. Claro, estamos de acuerdo. A ver, para mí es sumamente importante esto de aclararlo al principio, Sí. porque Sí. yo por ahí lo digo, mirá, esto a lo mejor te puede llegar a traer una función. La primera consulta, lo típico es, no me importa. Yo digo, sí, si no te importa hoy. Sí, claro, tal cual. Bueno, Porque después no del tiene tercer deseo ante mes, nada. Sí, Después aparece. sí, No importa, después no aparece. importa quién aparezca. Claro. Sí, en Después el del caso, tercer mes, cuando te sentís bien, vos querés vivir. en Claro. el caso que, porque en realidad, digamos, fue una consulta que yo sé que no tiene inconveniente, por supuesto no voy a decir quién es, pero es una persona que después me consultó por privado, o sea, hicimos una consulta, y su temor más grande era si no lo iba a tener más, ¿sí? Entonces, Claro. dijeron, mira, esto no va a suceder cuando ya, digamos, se limpie tu química, pero no, digamos, no vayamos de un mal al otro, o sea, no te saques la medicación para tener un orgasmo porque va a ir para Claro. atrás con la Es depresión. que no funciona así, porque aparte, en realidad, por eso digo esto de la buena relación, porque dejar un fármaco antes del tiempo indicado Ujú. tiene una altísima tasa de recaída. Entonces después tenemos un problema más grande, porque hay veces que inclusive la recaída es tan grande que es peor que el primer episodio. Y encima tenemos el problema que a veces no responden No a va la a misma responder, medicación. claro, Ese tenemos claro.
más medicación, otro fármaco, o a veces un esquema más complejo Claro. de psicofármacos. Mira, charlemos, negociemos, Por eso es veamos cómo importantísimo. modificamos. Que te digan Sí. qué cosas van sintiendo. Y bueno, una de las cosas por las cuales también creo que con Lau coincidimos en que vos puedas venir es esto. O sea, por lo menos a mí me pasa cuando yo te derivo, he derivado vos también, Sí, un montón. sí. digamos, mirá, yo te derivo porque yo sé que si no necesitas medicación no te va a medicar. Totalmente. O sea, eso tengo claro de que vos no vas a medicar. Totalmente. Si decime a Lore, no necesita. Es lo mismo que Y a la persona le yo decís, siempre digo cuando yo derivo digo a alguien. eso. Vos No, das no. confianza en ese sentido porque a veces me ha pasado que ella la Sí, evolución sí, que sí. me hace es, mira, en este momento no necesita. Está. Y no pasa con todas las personas en la psiquiatría eso. Y, Hay a personas mí- que a hacen mí una es básico, consulta de 10 digamos. minutos, le Bueno, llena la receta Pero y... fíjate que No, somos bueno. dos personas que no lo hemos dicho esto. No, pero es el Entonces, típico que yo digo cuando pero te es lo que derivo, yo digo lo mismo. te derivo a vos. Pero hay una cuestión de criterio en esto. O sea, yo entiendo que el psicofármaco tiene que ver con tratar de regular una función neurofisiológica que no está actuando adecuadamente. Esto no tiene nada que ver con el funcionamiento psicoterapéutico, con la Claro. función de la vida interrelación, no tiene que ver con generar un insight. Yo lo que estoy tratando de hacer es, ahí en ese momento yo actúo solamente como médica. Claro. Yo entiendo que hay una disfunción neurofisiológica o no lo hay. A mí me ha pasado que han venido personas que están atravesando o arrancando un duelo. Yo no los medico, yo no voy a medicar un Claro. duelo. Muy Yo bien, entiendo que la claro, sensación por es supuesto. horrible. Y es que- acorde. y o sea, se hace una totalmente evaluación coherente del con la contexto, decir, a ver, situación. Esto y esto, están en Exacto. sintonía. Bueno, Pero es fantástico. Es totalmente coherente. Bueno, yo en ese Bueno, momento pero hay, trato de hay decir, bueno, muchos esperamos. colegas, hay muchos colegas, vos lo sabrás, Que que sí, sí médica. hacen una Bueno, medicación bueno, hay mucha y gente no que le no permite- escucha a los pacientes también. Claro. Bueno, hay de pero todo. no le permite, tapan tanto, esto nos pasa mucho volviendo a ansiedad en ataques de pánico. Digamos, Claro. vos querés derivar y decís, pero pará, me está viniendo un paciente tan medicado que no le puedo ver ninguna sintomatología. ¿Cómo trabajo terapéuticamente? No, bueno. Primero tenemos que negociar con tu psiquiatra que te baje la medicación. Sí, y a ver, hay otra cuestión con ya que ustedes venían charlando del trastorno de ansiedad, yo voy a aprovechar para hacer un poco de formación porque yo me la paso haciendo marcha proselitista en contra de los benzodiazepinas. Ajá. Es muy común que las personas tengan un episodio de ansiedad y el clínico, el cardiólogo, la vecina, la Ah, verdulera, sí, le sí, sí. enchufa el clonazepam, Ay, el está bien. diazepam. Totalmente. No, tomate esta que a mí me hace bien. No, Es la vallaspirina gente, de antes. no tomen ansiolíticos, Mm. realmente no sirven para un tratamiento a largo plazo, generan un problema más grande, tenemos más conflicto después. Por favor, no Pero lo es hagan. terrible No lo lo frecuente. prescriban tampoco. Decí por qué, decí por qué. A ver, ¿Qué es lo que claro. generan? Porque es importante explicar que estamos hablando de, en todas sus variantes del clonazepam, que alguno lo conoce, el más común, el histórico es el ribotril, Ribotril, más Sí. común. ¿sí? Pero después tenemos clonazepam, Clonazepam, etcétera, cualquier etcétera, tipo etcétera. de ansiolítico Bueno, sería. ¿qué es lo que sucede? O sea, porque a vos te viene una persona, creo que nosotros lo escuchamos como la vallaspirina de antes, te Sí, decía. me lo da mi sí, vecino, Me lo da mi mamá lo cualquiera. consigue. Sí. No, pero Es aparte frecuente. ustedes, chicas, yo les digo, yo estoy en el consultorio, viene la gente y me dice, pero yo no puedo tomar un clonazepam. Y yo estudié como 15 años. Sí, pero si yo no, porque la vecina me dijo, yo, la vecina ¿Para tiene qué? más llegada que yo. A ver, ¿qué pasa con los ansiolíticos? Tiene un mecanismo de acción que por su mecanismo de acción no produce efecto a mediano plazo, produce un efecto en el momento. ¿Esto qué significa? Si yo necesito que hoy, en este momento, por una causa que es rarísima en mi vida, totalmente discrepante, que no se va a volver a repetir, yo tengo un episodio de ansiedad donde me siento sumamente ahogado, sí, para salir de ese momento como SOS, sí sirve realmente, es un fármaco que lo tomo, a los 40 minutos me hace efecto, a las 8 horitas ya desaparece, y si no lo vuelvo a tomar, no hay ningún problema. Bien. El tema es si yo rutinariamente Claro. coexisto con la sensación de ansiedad, tengo una vida donde en general tengo un tipo de situaciones que me generan mucha ansiedad, y en términos generales yo recurro al clonazepam o al alprazolam para dormir, o me levanto y tomo un ansiolítico para poder llevar adelante el día a día. Por el mecanismo de acción produce acostumbramiento, produce tolerancia, y después es muy difícil deshabituarse, porque se produce algo que yo voy a decir un tecnicismo, pero a mí me parece que si la gente después lo quiere googlear, que lo google, no hay ningún problema. Se produce una internalización de los receptores. ¿Qué pasa? El lugar donde pega el clonazepam es en un receptor de una célula neuronal. ¿Qué pasa? Esos receptores, a medida que uno lo va tomando todos los días, cotidianamente, van metiéndose dentro de la célula. Entonces, para que produzca el mismo efecto, yo necesito más cantidad de ansiolítico.
Entonces, yo no estoy en contra de que una vez eventualmente yo necesite y tome un ansiolítico. Lo que no puedo hacer es un tratamiento estandarizado donde yo todos los días tenga que tomar un ansiolítico, Claro. porque no soluciona nada. Tengo después el doble de medicación, o sea que empecé con 0,5 y tengo a los 6 meses 2 miligramos de clonazepam encima, el mismo problema, la misma ansiedad, entonces ya en el consultorio yo me pongo verde. Sí, Y no, aparte sí, son, lógicamente. quedan como muletas, ¿no? O sea, Sí, esta sí, cuestión. no, realmente después Te hago sacarlo es una pregunta, difícil, porque, lleva bueno, tiempo. Más allá de el clonazepam viene en gotas, que esto que lo otro, pero te pregunto, ¿qué pasa con las flores de Bach o las rescue que se dicen? ¿Qué pasa con esto? Mira, si no tienen psicofármacos, digo esto porque una vez una paciente me dijo, mirá, yo estoy Con un tomando flores de preparado, Bach. Claro, yo no hay ningún problema porque no tiene un psicofármaco, no hay un Claro. principio activo farmacológico, entonces no hay ningún drama. Yo soy de la idea de que todo lo que suma no resta. Bien. ¿Sí? En eso yo soy sumamente respetuosa. ¿Qué pasa? Una paciente dice, no, lo que pasa es que una vez tomé unas flores de que me había hecho no sé quién, no me acuerdo, que le habían metido ansiolítico adentro. Claro. Entonces, Claro, a ver, sí. chicos, no, bueno. Ahí es O sea, distinto, las otra flores de cosa. Bach- Flores de Bach, no hay ningún problema. Si Claro. la vamos a meter en el medio otra cosa, digamos. Sí, no. por eso te consulto, porque viste que aparece mucho esto de tomar flores, Sí, sí. y bueno, por eso preguntaba si, No, cómo no lo hay veías ningún vos. problema. no hay ningún Y problema. lo que yo te quería preguntar, retomando un poquitito el camino que me gusta fuimos, retomar, sí. como Sí, soy sí. ansiosa, Ella me nos voy. trae, ella Yo nos ya trae. quiero Vamos a ver. charlar de otro tema. Claro. Ella nos Bueno, trae. Este- Para el café me... Retomando un poquito, ¿cuáles son en general lo que más te aparece a vos en el consultorio como de o alteración o afectación de la sexualidad? ¿Como en qué líneas? Lo que tiene que ver con psicofármacos, que más en general ves que, no sé si es el orgasmo, si el deseo, o por dónde lo sueles En ver. general, lo que más complejiza es la dificultad de llegar al orgasmo. ¿Por Ajá. qué? Porque cuando hay una baja en el deseo, tiene que haber una anulación para que la persona lo registre. Aparte, nosotros sabemos que culturalmente la mujer muchas veces relega mucho esta cuestión del deseo y de darse el lugar a la falta de deseo. Entonces, viene más frecuentemente la consulta cuando realmente hay una anorgasmia. No digo que no haya en frecuencia Claro. una frecuencia de que hay una disminución de la libido, pero en general el retiro del psicofármaco viene medio a presentarse cuando hay una anorgasmia, donde claramente estoy teniendo relaciones sexuales y no son placenteras. Llega Claro. un punto donde no puedo nunca tener un orgasmo. Por Ni supuesto con que siempre hay que masturbación, verlo. ni con De masturbación se ninguna tiene. manera, Claro. porque Eso es se importante produce un aclararlo. bloqueo del sistema nervioso central. Entonces, en realidad es por bloqueo de receptores. No hay manera. Eso O sea, está esa- buena esa dale. aclaración, Exacto, ¿no? Porque eso. a veces pasa en la Su- consulta. subrayala, dale. A veces pasa en la consulta que te comentan eso y dicen, debe ser por lo que estoy tomando, y cuando uno pregunta en la masturbación, no, si en la masturbación no tengo problema, entonces, Sí, entonces no es lo que estás tomando. No es Pues lo si que es estás en una tomando. cosa y en la otra no, Sí. pero después por supuesto que la persona nota que antes cuando se masturbaba llegaba bien y ahora no puede llegar al orgasmo, con su pareja tampoco, etcétera. Bueno, ahí es cuando, por ejemplo, en este caso yo muchas veces digo, pero vos le consultaste a tu psiquiatra y no, me da vergüenza, me Claro. incomoda. Por eso yo decía que vos no sos como la de la chaquetilla blanca cartona, No, vos yo tenés tomo un mate en el estilo. consultorio. Bueno, Claro, a nosotros que nos llegan habilita y, eso. y una pregunta que nosotros hacemos es ¿qué es lo que si estás tomando algún fármaco que estás tomando? Es Porque en fundamental realidad, saberlo. digamos, muchas veces Claro. nos llegan con un cuadro de que no están teniendo un orgasmo Sí. y si te salteaste esa pregunta, Sí, te salteaste comiste- una pregunta fundamental, Es empezás a trabajar, fundamental. haces todo un tratamiento Ah. sexológico y no tuviste en cuenta un factor fundamental que a lo mejor estaba saliendo de una depresión, de un cuadro ansioso severo, y que en realidad estaba con alguna medicación que le generó esto. Bueno, pero está bueno lo que ella dice, ahí si uno lo habla, vos podés evaluar y rechequear. Sigo con esta Inclusive- medicación, cambiamos a otra, eso se Claro, puede evaluar. inclusive, por ejemplo, los cambios de psicofármacos. Yo siempre decía esto de no revolearlo Ujú. al psicofármaco y no recaer, porque hay tiempos también. Entonces, a lo mejor aparece esta consulta al cuarto o quinto mes del tratamiento. Y decir, mira, a lo mejor podemos decir, che, mira, para vos es súper importante hacer la rotación antes del sexto mes, porque muchas veces, si yo no necesito rotarlo, a lo mejor me dice, mira, no, la verdad que no estoy en pareja en este momento, Sí, yo quiero ujú, saber sí. porque me encontré con alguien el otro día y esto no me había pasado nunca, pero no es urgente cambiarlo. Sí me interesa, por supuesto, porque todos queremos tener vida sexual Claro. placentera, eso desde ya, pero muchas veces yo digo, mira, por ahí podemos esperar
no sé, 20 días, están a mitad de la caja, llegan al 6º mes. Y yo el 6º mes por ahí veo si lo cambiamos. ¿Y por qué planteás lo del sexto? Comentalo como para que la gente pueda entender. Los tratamientos con antidepresivos, en este momento estoy hablando de antidepresivos puntualmente. Hay tiempos mínimos de donde es importante sostener la toma diaria. Por el mismo mecanismo de acción, o sea, normalmente los antidepresivos demoran entre 20 y 40 días en hacer el efecto completo. No quiere decir que no haya algunas personas que por una cuestión personal tengan una respuesta anterior. ¿Qué pasa? Normalmente hay una tasa de recaída muy alta, muy alta, si se corta antes de tiempo el psicofármaco. Bien. Inclusive, si yo cambio un psicofármaco fuerte, por ejemplo, un antidepresivo fuerte, por un antidepresivo más suave, yo trato de hacerlo cuando el tratamiento tenga un tiempo determinado en donde la tasa de recaída sea la menor de las posibilidades. Bueno, por supuesto, es un tiempo químico, digamos. Que claro, es una cuestión neurofisiológica. El antidepresivo en un determinado tiempo uno lo da, son tratamientos que se empiezan y que se terminan. Claro. Digamos, hay obviamente patologías en psiquiatría que sabemos todos que son crónicas, no todas, y por suerte hoy nosotros sabemos que la depresión es una enfermedad que nosotros podemos atravesarla, empezarla, tomar la medicación, terminarla y que nos quede como un antecedente en nuestra vida, como me doblé el tobillo. Lo que estás diciendo, porque uno de los temores más grandes cuando yo quiero derivar a psiquiatría, que me cuesta un montón, porque primero te tenemos mala fama los loco. psiquiatras, nosotros tenemos mala fama, tenemos mala tenemos mala historia. Nosotros. Pero porque la historia está en que también es la psiquiatría de antes. O sea, antes es verdad que uno tiene que sumar medicación y la gente estaba totalmente dopada, pero esto fue evolucionando un montón. Entonces, cuando yo tengo que derivar a psiquiatría, por eso cuando te derivo, generalmente digo, no, decile por favor a Paola que la podés esperar. Así siempre negociamos los tiempos. Claro. Preguntale a Lore si te deja que... Claro, porque si no dice, no tiene turno. No importa, vos decirle que tenés tiempo para esperar. ¿Por qué? Porque una de las cosas claras es, no es que vas a tomar medicación, ni vas a estar dopada, ni que te van a llenar de medicación. Vas a tomar una medicación que va a ir subiendo hasta obviamente yo lo explico con mis palabras, ¿no? Sí, obvio, hasta donde lo necesites. El resto que no utilices se elimina por orina, bye, y después va a ir quitándotelo. No es que tenés que tomar de por vida, pero todo te lo van a explicar. O sea, que esto es lo más importante. Si la persona necesita una medicación, vos le vas a decir, mira, necesitas esto por este motivo, o es para esto. El tratamiento es de esta manera. Que esto no es lo que sucedía antes. No, pero aparte de esto que vos decís que se empieza y se termina, las cantidades de veces que cuando uno pregunta, te dicen, se fui al psiquiatra hace 4 años. Me dio tal cosa. Y ahora lo consigo en el clínico de mi pueblo, que me lo sigue recetando. O sea, ¿hace cuánto tomás aquello ahí, sertralina? Hace 5 años, pero ¿cuándo fuiste por última vez? Hace 4 años. Decís, ¿cómo pues? Ya sacale un turno. Digo, eso de que se empieza y se termina, hay veces que uno tiene que hincharle mucho a las personas. Volvé ahí, rechequear si tenés que seguir tomando. Bueno, a eso es lo que yo hablo cuando digo de tener una buena relación con el paciente. Claro. Yo trato a la gente como a mí me gusta que me traten. Yo hago consultorio como si yo fuese mi paciente. Y la realidad es que en términos generales yo no he tenido deserción. Yo tengo realmente un grupo de pacientes. Es difícil conseguir turno con vos y no y no tiene espacio. No, pero realmente tengo un grupo de pacientes con los que realmente tengo una excelente relación. ¿Pero por qué? Porque no soy mala. A ver, no estoy haciendo nada del otro mundo. Les explicás mucho y le das mucha información. La gente que viene después me dicen, Pau me explicó todo. Pero corresponde. A ver, yo quiero que entendamos que todos tenemos el derecho de tener un vínculo terapéutico con los profesionales que nos atiendan, donde nos sentamos, que sabemos y que tenemos... A ver, yo no puedo pedirle a un abogado que me defienda y que mínimamente no me explique cuál va a ser la forma de afrontamiento de un conflicto que yo voy a llevarle. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy a encargar de tu salud, me voy a encargar de que vos tomes una medicación, vos estás confiando te estás tomando todos los días la pastilla que yo te doy. Y mirá, medianamente yo quiero que vos sepas qué estoy esperando yo que suceda con eso. ¿Por qué? Porque vos también podés hacer una evaluación de tu propia evolución. Claro. Entonces, cuando vos venís la próxima, decimos, che, bueno, a ver, ¿cómo te fue? Y vos me podés decir, mirá, pasé los primeros 5 días de esta manera, los otros 10 días de otra manera. Entonces, sabemos las dos partes qué es lo que debe de suceder en esos 20 días que nosotros no nos vemos. Y te agrego que también cuando nos incorporamos nosotros también saber
tu objetivo también nosotros los testeamos. supuesto. Sí, es en fundamental. la terapia. Yo tengo una pregunta muy concreta, porque no quiero que se nos pase del programa. Por favor. Sí, la verdad que una pregunta que no tengo ni idea de la respuesta, por eso te ¿verdad? la... Espero yo saberla. No, sí, con lo que tiene Si que no, ver... pasamos una pausa. Si no, metemos de un lo que chivo en tiene el que ver medio. con psicofármacos y eso, si vos notás, si sabes si hay algún tipo de diferencia en una mujer, en climaterio, o sea, premenopausia y posmenopausia, si hay algún cambio en ese aspecto. Digo, la mujer tiene cambios hormonales, Sí, claramente. Los psicofármacos, ¿hay como algún cambio de pensar si esta mujer, no sé, tiene más de 50 Está o muy menos buena la 50? pregunta. Sí, Digo, ¿hay no. alguna relación al Es respecto una o buena no? pregunta. Con Sí. el efecto adverso, no. A ver, obviamente si vos no tenés deseo sexual y por una cuestión hormonal, hay otras cuestiones Claro. que también no tiene nada que ver el psicofármaco, pero ahí estamos excluyendo el psicofármaco que vos estás tomando porque estamos hablando que la falta de deseo viene por una carencia hormonal Claro. previa. Ujú. En términos generales, no hay razón para pensar que un psicofármaco va a alterar por más que vos tengas 30, 40 o 50, si te lo altera, no te lo altera, No, no te claro. lo altera, Bien. porque es justamente por el mecanismo de acción que se produce la disfunción sexual. Ujú. Por eso a algunas personas les produce una disminución en la libido, a otras personas les produce una anorgasmia, a otras un retardo ¿no es cierto? En el disfrute sexual, ¿no es cierto? En llegar al orgasmo. Pero no, la cuestión hormonal no se ve afectada. Claro, no es algo que se linkea en pensar o en qué etapa se está encontrando esta mujer para ver Sí, qué yo- doy o qué no doy. Se me agrega otra pregunta cuando vos decías que era uno de los síntomas que plantean en la perimenopausia, a partir de la perimenopausia, es los cambios, sí, en el humor. ¿sí? La cuestión cíclica que tiene que ver con los cambios hormonales. Ahora, debe estar muy tentada mucha gente en medicar esto. Y bueno, a ver, yo voy a ser sincera en esto, voy a ser un poco polémica. Dale. Yo no estoy muy de acuerdo con... a ver, sí hay algunas cuestiones de movimiento hormonal que claramente tienen... Pero, a ver, nosotros pensemos en todo lo que nos pasa cuando Yo llegamos coincido con a vos. los 50 años. Pensemos en esto, ¿qué situación vital estamos atravesando? Mm. ¿Cómo nos agarran los 50? Yo coincido, Yo no puedo entender que una alteración del estado de ánimo tenga que ver con una cuestión meramente, no sé, de todo, hormonal. Claro. Yo coincido. Antes era porque menstruábamos. Pero claro, es una cuestión sumamente misógina. A mí yo no estoy de acuerdo. Coincido, No estoy de coincido. acuerdo. Pau, coincido completamente. Yo creo que no, aparte, a ver, el desempeño que uno tiene en su vida habitual, si se siente realizado como persona, si está en un momento de su vida en donde se encuentra a los 50 años con proyectos, con ganas, Claro. si físicamente nos encontramos bien, no es lo mismo encontrarnos activos, con proyectos, ¿no es cierto?, personales, realizados a nivel profesional, con ganas de hacer, no sé, viajes, cosas, que si me encuentro en un momento donde Y te agrego la presión social. bueno, La presión si social no que se cumplí vive. ciertas cuestiones porque estás sociales vieja. debo tener. Claro. No, y porque aparte ya la esto de vivencia, señora- la vivencia que la mujer empieza a tener cuando se está acercando en esa etapa, Bien. la vivencia de las creencias que Yo sé circulan que yo alrededor. siempre soy ¿no? la mala, pero estamos en la hora. Vos sos la Yo que corta, siempre la soy corta que digo que mambo. estamos en la hora porque Vamos soy la que cerrando. chequea. Vos Así sos que la verdad que me encantó, porque me encantó lo que acabaste de decir. Yo coincido plenamente con lo que vos decís. De hecho, incluso me pasa cuando dicen que hay alteraciones en la memoria. Yo digo, yo no sé, pues yo ya las tenía antes, con lo cual no me doy cuenta. Si es porque yo soy Alteración en la distraída. memoria, esa no la tenía. Sí, que Son tenés como 20 lagunas distintos mentales. síntomas que están Y yo dando no tuve vuelta, esa sí. laguna mental me apareció en todo momento porque Porque estoy sos- con vos mucha... sos una colgada. Esa es la ansiedad, tú, la buena mental, Pero que eso estás en que- otras cosas. No, viste que yo te estoy solo en una cosa a la vez. Claro, sos una chica muy tranquila, entonces esto es imposible. Por eso entonces cuando me dicen, no, porque la niebla mental y vengo a buscar acá algo, el ejemplo es, vengo a buscar a la heladera y dice, ¿qué estaba buscando? La verdad es que me pasó eso a cualquier edad. De los 15. Eso no lo claro. asocio con la menopausia. Mm. Y lo otro sí, esta cuestión de los cambios del estado de ánimo. A ver, con el tema de tener la menstruación o no tenerla, nos han dicho que somos capaces de todo. Y Claro. todo está No, no. o justificado Ujú. o peyorativamente, y coincido con lo misógino, Sí. de que estamos o menstruando o menopáusicas. Sí, sí, sí. Pará, somos mujeres. No, pero aparte, chicos, le estamos dotando a los estrógenos de no sé qué propiedad, porque la realidad que me parece que está un poco sobrelevada. Claro, ¿de qué pensamos que va a ser un estrógeno? Me parece que un montón, no sé. Muy bien, me encantó. La verdad que Me sí, encantó. muy lindo tenerte acá. Bueno, muchas Ya te gracias vamos a por la volver a invitar invitación. para otros temas. Un placer. Sumamente, Un placer. Sí, este, seguro que te... Porque aparte, bueno, vamos a ir hablando de distintos temas. Ahora te preguntamos nosotras, pero también podés vos querer traer un tema y también va a Sí. ser bien recibido Perfecto. cuando quieras vos. ¿Te acordás hablar de un tu tema. Instagram?
Mi Instagram es... Te maté con esa profesional. Sí, profesional dentro de lo todo posible. profesional. Para citas. Creo que era DR. No, RA. DRA.Paola Radice. Me Sí. parece que sí. Me parece que Igualmente sí, te tenemos ahí en el Instagram nuestro, Sí. pero digo para que vos lo puedas Ahora, decir. por la igual gente me si te quiere googlean, seguir. ya está. Sí, Paola igual es verdad. cuando nosotros subimos los reels, te vamos a poner como colaboradora y ahí ya va a aparecer también tu Perfecto. Instagram. Pero Muchísimas tenés, gracias, tenés chicas. muchas, Para muchas citas seguidoras. es otro. No digo parasitas, pero la No, gente no, que no, uno por manda, supuesto, no, chicas. la gente que una manda a Pau siempre viene muy Sí, conforme, sí. así que Tal es cual. muy buena psiquiatra. Y bueno, nosotros nos Se vemos nos el terminó, miércoles que se nos viene. Mirá, terminó. bien como ansiosa, decimos tic, 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 y se Ahí nos está, y no se nos termina. Se nos termina siempre muy rápido. Acabamos rápido. Así que no va tenemos con el ningún tema problema. de hoy. No, tenemos no ningún estamos problema. tomando psicofármaco, No, por tal lo cual, menos. tal cual. Por lo menos no de los que bloquean. Claro. No preguntemos por lo bueno. Como decimos siempre, nos vemos el miércoles que viene. Y nosotras, De señoras, nada. Yo siento pedirle disculpas, señora. Tuteame, por favor. Es respeto a la edad, por mi educación. Tuteame, pelotuda, por tu supervivencia.